José Manuel Breccia Silva, hago parte del programa académico de Tecnología Mecánica Industrial en la Universidad de ETSE. En la exposición del día de hoy hablaremos sobre el artículo número 4 de pirólisis, que lleva como título Análisis de rendimiento y emisiones de mezclas de aceites de residuos plásticos obtenidos por pirólisis catalítica de HDPE de residuos. El HDPE significa polietileno de alta densidad. Antes de dar inicio a esta presentación les explicaré estos dos términos. Pirólisis. La pirólisis implica la degradación de materiales mediante el calentamiento en ausencia de oxígeno. La pirólisis es muy útil para descomponer los residuos plásticos en tres productos, como cera, líquido y gas. La degradación térmica se puede mejorar mediante el uso de catalizadores. Un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin ser consumida en el proceso. Los catalizadores comúnmente utilizados en este proceso son zeolita, alumina, sílice, alumina, catalizador FCC, catalizador de reformado. El catalizador utilizado en esta prueba es arcilla de caolín. Para el inicio de esta presentación les daré una breve introducción. En el presente estudio se observa el rendimiento y la emisión de análisis de mezclas de aceites de residuos de plásticos obtenidos por pirólisis catalítica de polietileno de alta densidad, de residuos con diésel en un motor de combustión interna con cargas variables. En esta parte de la exposición iniciaremos con la metodología. El paso número 1 es preparar el catalizador. Para preparar el catalizador necesitaremos modificar la arcilla de caolín usando una concentración de ácido nítrico 3M, que esa 3M significa 3 moléculas por litro. Se disuelven 50 gramos de arcilla de caolín en una solución de 500 mililitros de ácido nítrico. Luego esto se expondrá a una temperatura de 110 grados centígrados bajo presión atmosférica en un matraz durante 4 horas. Luego se filtra el contenido lavándolo con agua destilada para eliminar el residuo de ácido nítrico. Seguido esto se calcina a 550 grados centígrados por 2 horas. Luego se muele para obtener un granito o polvillo más fino. En el paso número 2 de la metodología se lleva a cabo la pirólisis. La mezcla de catalizador y el HDP, o sea, polietileno de alta densidad, es de 1/4 de porción de catalizador. Se coloca en un reactor de 300 mililitros a una temperatura de 450 grados centígrados, a una velocidad de 20 grados centígrados sobre minuto. Los vapores se condensan a la salida del reactor y se almacenan en un frasco. Esta es la representación esquemática del motor de encendido que será usado para las pruebas. El número 1 y 2 son los depósitos de combustible, donde el número 1 es el diésel y el número 2 es el combustible alternativo, que ahora anotaremos como WPO. La tasa de flujo suministrada al motor de combustible será medida en base volumétrica con un cronómetro. El número 3 es un tanque que suministrará aire al motor. Él está conectado directamente a él. El 4 es el motor, que está acoplado a un dinamómetro eléctrico para proporcionar la carga al motor. El dinamómetro es el número 5. El número 6 es un termopar, que es un sensor para medir la temperatura. El número 7 es un analizador de gas, el cual está encargado de medir las emisiones. El 8 es un tanque de almacenamiento de humo. En la metodología experimental, todos los experimentos se llevarán a cabo a la velocidad nominal del motor de 1500 rpm. Las mezclas de WPO más diésel fueron de 10, 20, 30 y 40%, que se utilizaron para probar el motor. Estas mezclas indican como 10% de BWPO hasta 40% de BWPO, donde el número indica el porcentaje de WPO en la mezcla. Mezclas más altas no se utilizaron debido a un efecto negativo, que es golpe grave en el motor. Podría deberse al retraso en el encendido, pues es más prolongado. Todas las pruebas se llevaron a cabo poniendo en marcha el motor
con diésel solamente y luego conmutable a la marcha se agrega una mezcla de aceite de residuos de plástico. En la tabla número 1 están plasmadas las propiedades físicas del líquido obtenido por pirólisis catalítica, sus mezclas tomando como referencia y comparándolo con diésel. El combustible líquido obtenido por pirólisis de residuos tiene GCB de 40,17 megajulios sobre kilogramo, que es el intervalo de la gasolina y el diésel. Por lo tanto, este producto líquido llevará a cabo relativamente bien en los motores. El GCB significa valor calorífico bruto, que se da en unidades de medida megajulios de energía, que es necesaria para hacer 1 kilogramo de producto. Como se dan cuenta en la tabla, los valores de combustible alternativo o WPO son menores a las propiedades del diésel. Y además, en cada uno de los resultados del diésel más un porcentaje de WPO se reducen sus propiedades y entre más WPO se agregue, se reducirá más. En esta parte de la exposición hablaremos sobre los resultados. Podemos ver una gráfica que es de potencia de freno versus eficiencia térmica de freno. Primero, ¿qué es la potencia de freno? O brake horsepower. Es la capacidad del motor para producir trabajo en las ruedas o ejes área. Es llamado potencia de freno. Se puede observar en la gráfica que el combustible WPO y sus mezclas presentan un frenado térmico más bajo. En el aceite de residuos plásticos la temperatura de gas de escape y la velocidad de liberación de calor es mayor que la del diésel. Aquí podemos notar que la eficiencia térmica del diésel es de 23,12% a plena carga y la eficiencia térmica del diésel WPO más diésel a 10, 20, 30 y 40% está entre un rango de 19,13 a 20,1 a plena carga. Como se dan cuenta, el WPO más diésel es menor que el diésel solo. En esta segunda gráfica, que es de la variación de la eficiencia mecánica con la potencia de frenado, nos podemos basar en los resultados observados que la eficiencia mecánica de 10% de BWPO es mejor que el combustible diésel en todas las condiciones de carga y hubo mayor desviación de eficiencia para el 40% de BWPO que el diésel puro. Como nos damos de cuenta, hay WPO que supera al diésel convencional, o sea que es más eficiente mecánicamente que el propio diésel. En esta siguiente gráfica miraremos la variación de hidrocarburos sin quemar con potencia de frenado. Aunque la emisión de hidrocarburos disminuye con el aumento de la carga, como se puede ver en la gráfica que es de forma descendente en todas las mezclas, se observa en la gráfica que entre más contenido de WPO son mayores las emisiones de hidrocarburos sin quemar, superando notablemente el combustible diésel. Una posible conclusión aquí es que los hidrocarburos insaturados presentes en WPO que son irrompibles durante el proceso de combustión. En la siguiente gráfica, que es de variación de CO versus la potencia de freno, demuestra que los resultados de la emisión de monóxido de carbono por parte del aceite de residuos de plástico es mayor que la del diésel, especialmente a mayor carga y superior mezcla. La razón detrás del aumento de la emisión de CO es la combustión incompleta debido a la ausencia de compuestos oxigenados en el aceite de residuos plásticos. Puede atribuirse a una mala preparación de la mezcla. Es muy importante controlar esta emisión ya que puede llegar a ser muy peligrosa. En esta última gráfica, que es de variación de CO2 o dióxido de carbono versus la fuerza de frenado, la emisión de dióxido de carbono para las mezclas es más baja que el diésel para casi en todas las cargas y todas las mezclas. Esto podría ser debido a la quema tardía de combustible que conduce a la oxidación incompleta de CO. En esta parte ya llegamos a las conclusiones, en las cuales saqué 3. Se puede observar que la eficiencia mecánica para 10% de BWPO
Es mejor que el combustible diésel en todas las condiciones de carga. La segunda es la emisión de hidrocarburos no quemados está disminuyendo con el aumento de la carga del motor y aumenta con aumento del porcentaje del aceite de residuos de plástico en mezclas. Y la última es la emisión de dióxido de carbono para las mezclas es menor que la del diésel para casi todas las cargas y todas las mezclas. En esta diapositiva se encuentran las bibliografías del artículo que me correspondió, más uno agregado sobre un tema muy similar, teniendo en cuenta las normas IEEE. Mi segundo artículo habla sobre la Universidad Politécnica Salesiana. Ellos realizaron un proceso de pirólisis en plásticos que obtuvieron en los desechos de la misma universidad. Ellos usaron como catalizador la zeolita. El proceso de pirólisis se inicia con una temperatura de 110 grados a 5 minutos y así fueron aumentando la temperatura hasta 400 grados centígrados en un tiempo de 30, 60 y 120 minutos. Los resultados de su experimento arrojaron que al trabajar a temperatura menor de 300 grados centígrados se obtiene un producto resinoso, sólido y el plástico no completa el proceso de pirólisis en su totalidad. Al terminar la prueba de los materiales se concluye que el plástico con mayor rendimiento es el poliestireno con 68.55 y por medio de la destilación se obtuvieron los siguientes resultados. La mayor cantidad de compuestos aromáticos la tiene el poliestireno a 165 grados centígrados y el menor lo tiene el polietileno a 140 grados centígrados